Encantada de tenerte y pues se acerca el Día del Padre y desde diferentes enfoques hemos Ajá, tratado de abordarlo. Y a ver, hablemos del tema de pensión alimenticia. así es. ¿Cómo empezamos a desdoblarlo, Janet, con la intención de que sea algo informativo para padres, madres e hijos, que es a Así es. donde quiero llegar? Ujú, ¿Por qué? Porque yo desconocía, por ejemplo, que un padre que no dio la pensión alimenticia, ujú. ya cuando sus hijos crecen y les va bien, puede pedir que a él lo mantengan. En ciertas circunstancias, sí. Sí. Bueno, vamos primero. Quiero llegar, Así es. ahora sí que quiero llegar a ese punto, pero empecemos de menos a más. Así es. Pensión alimenticia, ¿cuándo debe otorgarse? Bueno, a mí me gustaría partir de qué son los alimentos. Venga, Los tú eres la alimentos, experta en el tema, ¿eh? gracias. Tú adelante. En el tema de los niños, los alimentos son más amplios porque implican todas aquellas cosas que se necesitan para darles condiciones para que se desarrollen plenamente. Entonces, se necesita vivienda, se necesita educación, se necesita esparcimiento, pero eso es porque estamos en una etapa formativa de la vida y donde la dependencia es 100% de un adulto, de una persona adulta, ¿no? Ujú. Entonces, los niños tienen derecho a recibir alimentos, los adultos mayores tienen derecho a recibir alimentos. Bueno, los alimentos son en razón del parentesco. Ujú. Por ejemplo, los padres hacia los hijos, que es lo más usual. En algunas circunstancias, los hijos hacia los padres, cuando esos padres tienen la necesidad de recibirlos. Por ejemplo, un adulto que sea autosuficiente no podría reclamarle como una compensación a sus hijos el que ahora le retribuyan. Entonces, hay elementos importantes en los alimentos. Una es que son recíprocos. Quien los da tiene después el derecho a solicitarlos. La otra es que no son renunciables. Por ejemplo, hay mujeres que creen que pueden ellas tomar la decisión y decir, ¿sabes qué? No lo necesitamos, que no nos dé nada y eso nos da libertad. Pues al final luego podemos estar en estos supuestos, como el que bien comentabas, de padres que fueron ausentes y después reclaman un derecho que creen Ujú. no haber perdido, ¿no? Entonces los alimentos es eso que se necesita para vivir bien. Y sí que los hay, ¿no? Desgraciadamente en México por muchos años la cultura mexicana fue algo que permitió y la sociedad nos acostumbramos a hablar de madres que las también como las idealizábamos como esas madres que eran autosuficientes y que se escuchaba, por ejemplo yo en Santana escuchaba eso de mi mamá me sacó adelante sola, Ujú, ¿no? Y era ujú. algo muy bueno, pero al final excluíamos esa responsabilidad a los padres. ¿Y por qué los padres? Sí es cierto que hay mujeres que incumplen, pero la estadística nos muestra que son principalmente las mujeres quienes cuidan y los hombres quienes se desentienden de esas responsabilidades. Ujú. Exacto, no decimos que todos los padres o todas las madres, pero mayormente es el Así es. padre el que incumple. Estadísticamente los padres son quienes dejan de cumplir y además las madres son las que asumen las responsabilidades totalmente de la crianza y también de económico, ¿no? Porque de esa manera quizá consideran que hay más libertad y que no tiene que deberle nada, y etcétera, etcétera. Son muchos factores. El tema familiar es muy complejo porque las familias son complejas, cada historia es distinta, pero también creo que tiene que ver algo con la cultura, el cómo nosotras asumimos que eso era algo que podía pasar Ujú. y como ha venido cambiando en el tiempo, pues cada vez es más constante que tanto los hijos como las madres demanden esos alimentos y eso es algo positivo. Al final creo que estamos en un cambio de construcción cultural donde ya cada vez se reconoce más como una violencia el que se incumpla. Ya no es como mi mamá superheroína me sacó adelante sola, ahora es él abandonó esas responsabilidades, ¿no? Ujú. Ahora, todo esto cuando el uno de los cónyuges, el padre o la madre está obligada a dar pensión alimenticia, es porque un juez, porque hubo una resolución judicial que se lo indica. Todos y todas quienes tenemos hijos o hijas estamos obligados a darla independientemente de que haya una resolución. La resolución se da cuando hay un divorcio, por ejemplo. Se Ujú. disuelve el vínculo matrimonial, entonces ahí mismo se dicta, el juez resuelve quién va a atender, porque también las mujeres en el trabajo que realizamos a cuidar a nuestros hijos estamos aportando. No vamos a ir a 50% de que 50 pesos tú y 50 pesos yo. Ujú. También vale y el juez reconoce el valor
que tiene el trabajo que hace la mujer de bañar cuidado. a sus hijos, así es, de alimentarlos, de llevarlos a la escuela. Entonces, generalmente cuando hay un divorcio, ahí sí se establecen los alimentos y luego ya se pueden cumplir o no cumplir. En el caso donde no hay un matrimonio, son muchos casos en los que quedan a la deriva y no hay quien resuelva. Eso, el que no haya una sentencia no significa que no exista la obligación. Entonces, los padres deben de aportar al sostenimiento de sus hijos, independientemente de que haya una resolución o no. Independientemente de si están casados o no. Así es. De hecho, los hijos fuera del matrimonio también tienen derecho a recibir alimentos. Entonces, no se relaciona el matrimonio con los alimentos. Y puedes decir, oye, ¿cómo le hago para que esta persona cumpla? Ahí es cuando se tiene que ir a demandar en un juzgado familiar, demandar los alimentos. Es un juicio oral de alimentos. Esto lo que hace es que el juez analiza la situación y determina cuál sería la cantidad que se tiene que dar. Los alimentos son, en una parte, lo que las niñas y niños o la persona beneficiaria necesita, y en otra lo que quien los va a dar puede dar, ¿no? La ley establece que tiene que haber un balance entre lo que la persona gana y lo que su dependiente económico necesita. Entonces, a veces hay pensiones que no son justas, pero también tienen que ver con esas circunstancias. Entonces, son casos muy personales, muy individuales. La ley no puede decir todos los niños tienen que recibir 5,000 pesos al mes, sino establece parámetros en donde el juez toma una determinación. Ahora, es muy común que la empresa se vuelva cómplice y baje el sueldo a quien va a aportar la pensión para que pues tenga que o no tenga que aportar tanto, no tenga que dar lo que en realidad podría dar. Ha ido evolucionando el derecho conforme van surgiendo las situaciones. Entonces ya existen algunas regulaciones para quien entorpece, por ejemplo, el acceso a información. Entonces creo que cada vez se va inhibiendo más el que la empresa quiera ser cómplice del ciudadano o del quien incumple. Más bien son situaciones donde se le paga menos por un tema de seguro social, pero también luego a la larga el deudor puede pensar que ganó algo, pero luego se va a jubilar con 5 pesos. Entonces debiéramos de asumir la responsabilidad de los alimentos, entendiendo que es nuestra responsabilidad, que luego puede ser un derecho y que aporta a nuestra sociedad. Entonces creo que cada vez la ley ha ido acotando más esos espacios. Yo, si fuera empresaria, no cedería a la solicitud de un colaborador, porque puedo tener también responsabilidades. Sí, porque tú estás entrenada en el tema, lo has estudiado muchísimo, consciente, y has estudiado también muchos casos, ¿no? Pero también creo que ha ido aumentando la cultura en eso. O sea, creo que también es como, a lo mejor eres una persona que discrimina, pero ya no lo vas a discriminar públicamente. Creo que ya la sociedad está inhibiendo estas conductas, y quienes se dedican a emprender y tienen negocios, pues difícilmente son ajenos a estos temas. Entonces creo que cada vez más la sociedad vamos quitándoles esos espacios a los incumplidos, ¿no? Lo cual es muy bueno. Dice aquí JC, buenos días, Soledad, y si mejor hacemos una campaña para que no tengan hijos irresponsablemente y así no lleguen a esta situación, porque el jodido siempre es el hombre. Bueno, depende de dónde lo queramos de ver. A lo mejor sí son los desfavorecidos de perderse la crianza de los hijos. A mí cuando me dicen, oye, es que las mujeres vivimos lo más maravilloso, es tan maravilloso que hay que compartirlo también con ellos. Yo creo que la balanza se tiene que ajustar, tenemos que disfrutar de las partes bonitas y también enfrentar los compromisos. Entonces creo que es una cuestión de percepción. En mi opinión, la crianza es maravillosa, pero es una responsabilidad compartida por el bien de los niños y también por el bien de nosotros, los padres, ¿no? Dice Lorenza Mungaray, buenos días, a mi manera de pensar, ¿para qué obligar al que no quiere? Eso es humillar al niño, no que no es voluntad, no es a fuerza. Jamás humillé a mis hijos, es mi responsabilidad. Quiera que no fue el padre irresponsable que yo le di. Como mencionábamos, el tema de familia es muy complejo porque depende de muchas particularidades, pero el juez también hay una diferencia entre un juez penal y un juez civil. El juez civil puede interpretar de la mejor manera para llegar a la verdad. El juez penal se tiene que acotar a las pruebas. Entonces, en materia civil, todos estos detalles de la falta de convivencia, de las agresiones que han vivido las niñas y los niños, también cuentan en eso. Pero renunciar a los alimentos, pues es un derecho que la ley dice que es irrenunciable,
y puede producir lo que platicabas de que en la vida adulta venga este irresponsable y les pida alimentos a ellos. Uh-huh. Dice, bueno, no digas mi nombre, ¿cómo va pensión con convivencia familiar? A la madre, cuando niega la convivencia, el trato de la ley es diferente a cuando el padre incumple la pensión. Hay un interés superior de la niñez que se establece en la Constitución. Entonces el tema de custodia no tiene que ver con la madre y con sus reclamos, tiene que ver con dónde el niño se desarrolla mejor. Entonces para eso hay una Procuraduría de Protección que va a evaluar si el niño se encuentra en riesgo. Sí es cierto que hay mujeres que lo ponderan a la hora de denunciar alimentos, que dicen, ¿sabes qué? Si voy y pido alimentos, se lo voy a tener que prestar, decimos, ¿no? Pero al final, eso es algo que la ley también permite que nosotras expongamos nuestras circunstancias. No estoy planteando un mundo de color de rosa, pero ese es el deber ser de lo que dice la ley. Y si no nos lo cumple el juez que nos tocó a nivel local, podemos revisar esa sentencia y de ahí ir a la corte. O sea, hay muchos recursos para que nosotras podamos defender esos derechos. Dice Antonio José, tengo un primo, voy a la pausa. Tengo un primo que da la pensión y la mamá deja ver a sus hijos cuando ella quiere o cuando tiene fiestas. Creo que hemos cometido un error al solo querer, o sea, no es una guerra entre sexos. No se trata de la guerra entre si las mujeres son más malas que los hombres. Lo que hablamos sobre estadísticas, por eso a veces nos referimos a que son principalmente ellos los incumplidos, pero los niños jamás van a ser un motín de guerra de dos adultos. Creo que también falta mucho la construcción cultural de entender nosotras que cuando nos divorciamos los hijos no son parte de un motín que se reparte, sino que son personas que tienen derechos y que se deben de priorizar. La Constitución dice que primero los niños y las niñas. Bueno, estoy viendo mucha participación de la audiencia. ¿Te puedes quedar unos minutos más? Claro que sí. Gracias. Me encanta. Vamos a la pausa.